Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en concreto a nuestra revista Social y Política. Esta mañana vamos a platicar vía telefónica con el doctor Jorge Luis Santiago. Él es internacionalista, investigador de la Universidad de Colima. Y pues con él queremos preguntarle qué es lo que está pasando en Venezuela, cuál es su visión de este conflicto que algunos llaman constitucional entre un presidente que fue electo, aunque algunos gobiernos extranjeros desconocen esta legitimidad, y un presidente de la Asamblea que reclama ser presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Nos referimos, por supuesto, al Nicolás Maduro, el presidente legal, de facto o ilegítimo, según Juan Guaidó, y esa situación está generando pues todo un conflicto internacional, un resurgimiento de la polarización del mundo entre Occidente y la Rusia, la antigua Rusia zarista, hoy la Rusia de Putin, y pues parece que estamos viendo reeditada la Guerra Fría. ¿Qué va a ocurrir con Venezuela como eje de esta nueva realidad internacional? Es lo que queremos preguntarle a Jorge Luis de Santiago. Muy buenos días, doctor, ¿cómo estás? Te preguntábamos ¿cuál sería tu visión general de este conflicto? Que nos introdujeras un poco en la situación actual de Venezuela. Pues bueno, Venezuela actualmente se enfrenta a un escenario inédito, realmente que ha terminado por dividir prácticamente a la opinión internacional en dos bandos muy claros. La propia situación interna de Venezuela está bastante polarizada, o sea, realmente, por un lado, se encuentra Maduro, presidente electo, con una serie de reformas en las cuales acabó desconociendo el Parlamento, creando una Asamblea Nacional alterna en la cual pues prácticamente rehicieron la Constitución y le facilitaron el ascenso al poder, que es en lo que se basan muchos países para desconocer esto y tildarlo de traidor, usurpador. Y en el caso de una Asamblea Nacional que, bueno, claramente desde que fue elegida le declaró la guerra abierta al régimen de Maduro, hizo llamamientos a golpe de Estado también, que también la Corte de Venezuela, pues por un lado la desconoció, la repudió y prácticamente dijo pues, que no podía ser institucional si estaba hostigando a otro poder, etcétera. Y por ese es el ámbito legal interno, ¿no? Externamente, pues hay también factores como la economía, que como bien les mencionaba yo con anterioridad, Venezuela es un país altamente dependiente del petróleo, un mal endémico desde antes de Hugo Chávez, que se agudizó durante el chavismo y que Maduro ha empeorado, y mucho peor ahorita en esta época de derrumbe de precios del petróleo, que ahora valen la tercera parte de lo que valían hace unos años las exportaciones. Venezuela ha perdido también capacidad de exportación. Estados Unidos ha estado congelando sus activos en el extranjero. ¿Por qué? Porque quiere terminar con el último reducto anti-estadounidense en América Latina abiertamente, ¿no? O sea, si bien hay otros regímenes de izquierda, el que ha sido abiertamente en contra de los intereses estadounidenses ha sido el régimen venezolano, con una serie de nacionalizaciones, con una serie de políticas, en mi opinión, económicamente fallidas, quizás en algún momento dado políticamente redituables, pero que han favorecido a un control de precios, a un mercado negro y a una corrupción que ha sido lo que ha empobrecido y ha reducido el nivel de vida de los venezolanos, ¿no? Además del sabotaje económico externo, ¿no? Y aquí vemos en juego también un juego de geopolítica, ¿no? Por un lado, Estados Unidos quiere limpiar y mantener el orden dentro de lo que es su patio trasero, que es América Latina, y por otro lado vemos a países como Rusia y China que reforzaron su presencia en Venezuela precisamente para hacer contrapeso a Estados Unidos y devolverle un poco la inestabilidad que los propios Estados Unidos le generan a ellos en sus fronteras. El caso de Rusia con Ucrania, también al quererlo sacar de su enclave en Medio Oriente, en Siria. Por otro lado, China
China con la guerra económica abierta que le declaró la administración Trump, pues por ese lado también eso es una especie como digamos de lucha de poderes mundiales y que puede convertirse en un conflicto internacional, que la clave para ver quién se va a quedar para el poder es en primer lugar quién controla el ejército, ¿no? Porque aquí pueden hablar mucho de institucionalidad, de marchas democráticas y lo que quieran, pero el control del ejército dentro del país de Venezuela es la clave para mantener o tirar al régimen realmente, ¿no? Jorge Luis Santiago, pues por menos que esto, dieron golpe de Estado en Chile, y hubo dictaduras militares en Argentina y en Brasil y en Uruguay, en buena parte de América Latina, con excepción de México, donde hubo un régimen institucional que le hacía el mismo trabajo de pues reprimir a las fuerzas que de alguna manera eran financiadas decían ellos, por el comunismo. Pero por menos que esto, ha habido intervenciones militares de Estados Unidos en otros países. Pues se filtró un memorándum de uno de los colaboradores de Donald Trump en donde insinúa la posibilidad de una intervención militar. ¿Crees que eso está a las puertas? ¿Vamos a ver un desembarco de Marines en las costas de Venezuela? Pues fíjate que es llamativo en el caso, por ejemplo, específicamente de lo que tiene que ver nuestro país en este lío, es que vemos un renacimiento de la política exterior de México como tal, ¿no? Retomando la doctrina Estrada, sí, repudiada por la derecha mexicana de patrias, que en algún momento dado los neoliberales prácticamente abolieron a partir de Jorge Castañeda oficialmente la política de la doctrina Estrada, que era prácticamente el respeto a la autodeterminación y soberanía de los estados, imponer calificativos, imponer trabas a los reconocimientos. Si bien Calderón reformó el artículo 89, fracción décima, que define la política exterior de México, donde vienen los ejes de la política exterior de México en la constitución de nuestro país, le agregó la defensa y promoción de derechos humanos, etcétera, pero en unos términos tan ambiguos que para muchos prácticamente es una invitación a la intervención. Ajá. Pero como por un lado todas las de respeto y autodeterminación y resolución pacífica de controversias, que es lo que dice nuestra Constitución, y por otro lado promover, tratar y hacer todo lo necesario para en algún momento dado promover la democracia, ¿no? Porque la política exterior de México prácticamente desde el Salinato hasta ahorita ha sido plegarse hasta convertirse en la política de Estados Unidos. Incluso Castañeda escribió en el año 2001 en la revista Nexos de noviembre un artículo que se llamaba Los ejes de la política exterior de México, que nos hablaba prácticamente de que tenemos que unirnos a Estados Unidos porque es la única potencia que queda en el mundo y que si no lo hacemos nos va a ir mal, ¿no? Que ellos algún día aprenderán a amarnos y que tal vez algún día entiendan que nos necesitan, ¿no? Como esa película de Un día sin mexicanos. Sí. O sea, entenderán que necesitan a sus chachas, a sus jardineros, a los que les limpian los coches, o sea, etcétera, ¿no? O sea, esa es nuestra posición para esta gente, y que realmente también México demostró un peso estratégico al parar la ofensiva de Estados Unidos y del secretario general de la OEA al mando, y los países del Pacífico, de la Alianza del Pacífico, que creó Peña Nieto a instancias de Estados Unidos, para desconocer al régimen de Chávez. La OEA no pasó la votación para reconocer a Guaidó como presidente, y más bien llaman a una conciliación, que sería lo adecuado, porque aquí el riesgo es de generar aquí una guerra civil que puede costar cientos de miles de vidas, que puede ser un relajo que puede meter, le digo y hasta auditorio, a Rusia, Estados Unidos, China, o sea, los propios vecinos que no se dan cuenta, con la derecha brasileña, con la derecha colombiana y todo, pueden salir perjudicados con una desestabilización de la zona, porque ellos confían en que van a derrocar a Maduro, pero ¿quién te dice de que Maduro resiste y que él también empiece a desestabilizarlos, ¿no? Sí, Colombia es un mito que esté en paz. Pues ya vieron hace poco el atentado que le atribuyen al Ejército de Liberación Nacional, o una persona como Bolsonaro que está reprimiendo a su gente, que incluso tiene una declaración muy afortunada donde dice
entre comillas, afortunada Ajá. o desafortunada, dependiendo de quién lo quiera ver, que dijo de que para qué pongo mujeres en mi gabinete, pues, si realmente van a querer después que meta negros, y lo dijo literalmente. Y ese es el hombre que va a democratizar Venezuela, háganme el favor, por favor. Sí, el que está queriendo revertir, Bolsonaro está queriendo revertir las reformas de Lula para darles becas, cuota de ingreso a las universidades a los amerindios, ¿no? Y a la gente de afrodescendientes. Es un régimen completamente fascista y como bien dices, pues eso está generando una polarización de la política en toda Sudamérica. Y donde esta lectura tan simplona que hace pronto la derecha mexicana de que es que o estamos con Estados Unidos o estamos contra Estados Unidos, no tiene ya ninguna razón de ser porque desconoce, para empezar, la existencia de otros polos en el mundo, ¿no? Aunque la física no lo pueda explicar, pero resulta que este mundo bipolar pues ahora tiene 3 polos y China es el tercero, pero además Rusia que no se extinguió con la Unión Soviética como luego quieren hacer cuentas alegres en Estados Unidos. Está Rusia ahí con todo su poderío militar, ha vuelto a ser una potencia nuclear. China con todo su poderío económico es el gran acreedor de Estados Unidos y difícilmente la situación en Venezuela se va a resolver solo en el campo de los intereses de Estados Unidos. Hay otras fuerzas internacionales que están jugando ahí y por supuesto, como bien lo dices, la principal, hay un conflicto interno en donde independientemente del bando que tome el ejército o si el ejército se divide y unos se quedan, una parte de las Fuerzas Armadas se mantienen leales al régimen bolivariano y otra parte se rebela y de alguna manera pues se adhieran al proyecto intervencionista de Estados Unidos, esto va a generar una guerra civil muy sangrienta porque además de las Fuerzas Armadas pues hay otras fuerzas beligerantes en Venezuela, como son estas milicias populares que armaron desde tiempos de Chávez y que ahí están, ¿no? Pero hay una cosa que yo no acabo de entender. Estas bases de apoyo que tenía Chávez y que heredó Nicolás Maduro y que Nicolás Maduro ha estado despilfarrando, pues parecen estar molestas con el régimen bolivariano. Ahora lo que sabemos es que las tropas gubernamentales hacen intervenciones en las barriadas populares, en los barrios donde estaban las bases de apoyo de Maduro. ¿Quiere decir que ya nadie quiere a Maduro en Venezuela, Jorge Luis? Es que fíjate que la política y el deterioro, la política económica fallida de parte de Maduro, de estatalización, endeudamiento a lo loco, de inflación galopante, pues ha empobrecido y ha hecho retroceder inclusive los logros que se hicieron Maduro y dentro del ejército heredado del propio Chávez, porque Chávez antes de morirse y antes, mientras consolidó su poder, después de la intentona de golpe contra él, se curó el ejército. Ajá. O sea, él tiene muchísima gente, puso a gente de su confianza, y de compañeros de promoción de él y gente convencida del chavismo y del bolivarianismo y de esta cuestión en los puestos estratégicos del ejército. Pues no es tan fácil penetrarlo como si fuera el ejército chileno, argentino, que les llegaban con $10 millones, aunque a Salvador Allende lo derrocaron con $4 millones. O sea, eso fue lo que le dieron a Pinochet de algunos mandos y generaron huelgas y ahí les llegaron ahí una lanita y con eso tiraron al gobierno de Allende, ¿no? O sea, y realmente si te fijas, aquí es más complicado porque el ejército, como tú dices, sí se puede fraccionar, pero muchísima de los generales y de la gente que podría haber tenido participación en pro de los grupos antichavistas, pues los pasaron a retiro, ¿no? O sea, no los purgaron al estilo Stalin, pero sí lo retiraron del ejército. Y realmente el ejército ahorita es una fuerza aparentemente compacta y lo que están buscando tanto la oposición como Estados Unidos en el mejor escenario es un cisma donde, como mencionábamos, o se genere una guerra civil, que una parte del ejército vaya y apoye al presidente de la Asamblea y la otra parte se quede con Maduro, por lo cual yo insisto, la salida consensuada de Maduro tiene que ser pues una vía, una posibilidad, ¿no? O sea, tiene que darse
sentarse, un diálogo, porque también el gobierno mantener un gobierno a largo plazo es insostenible completamente, pero tampoco se puede dar el golpe de Estado, el cambio ya de un día para otro y declarar ya estamos en una democracia, ya vamos a devolver todo a Estados Unidos y no pasó nada aquí, y todos los que estuvieron del lado de Maduro y de Chávez pues van a tener que pasar por juicio, ¿no? O sea, como la Alemania ocupada, ¿no? Después del nazismo y que hicieron los juicios de Nuremberg, ¿no? Porque también hay mucha gente en el poder que teme que les pase eso, ¿no? Sí, claro. De que no les den ninguna salida y de que acaben encerrados o en un paredón, ¿no? Que les hagan lo que le hicieron a aquel líder panameño, ¿no? Sí, a Noriega. A Noriega, que era un agente de Estados Unidos y al final de cuentas le dieron un golpe de Estado. Y que era un agente de Estados Unidos que había pues reencauzado la política panameña por otro sendero muy distinto al que había tenido con Torrijos y con aquellos líderes que se mantuvieron de alguna manera a raya los intereses de Estados Unidos en Panamá. Eso que mencionas es muy interesante. Yo creo que están en ese dilema los altos mandos militares en Venezuela. En el dilema de sostener a Maduro contra viento y marea, a pesar de que Maduro no es el líder carismático que era Hugo Chávez, que no es tampoco el estadista genial que fue Hugo Chávez, que supo de alguna manera jugar muy bien con las circunstancias que le tocó vivir. Maduro es un hombre pues más impulsivo, de menos luces, no tiene ni siquiera la formación castrense que tenía Hugo Chávez como para que su ascendencia sobre el ejército esté garantizada. Y lo cierto es que su régimen pues está minado por la corrupción, como que es el mal endémico de todo el continente por lo que sabemos ahora. Eso es lo que tumbó al régimen de Dilma Rousseff y ha tumbado a otros regímenes. Es el pretexto perfecto para acabar con un gobierno, acreditarle actos de corrupción. Y ciertamente en Venezuela pues la corrupción ha llevado a esta crisis económica tan profunda que están sufriendo, aunado al bloqueo económico y a todo lo que esto implica. A mí hay algo que no trato de imaginar cuál puede ser la salida. ¿Qué persigue Estados Unidos? Estados Unidos en algún momento le servía demonizar a Hugo Chávez, porque pues era, hasta para los fines de política interior, Estados Unidos siempre maneja esta idea de crear un fantasma que le permita chantajear emocionalmente a sus votantes, a los presidentes de Estados Unidos les conviene eso, y Hugo Chávez era el perfecto demonio mediático. Maduro lo es tanto, pero ya estiraron tanto la cuerda que ahora tienen que tumbarlo. Si tumban a Maduro, o si llega a caer Maduro, si llega a haber un régimen de transición en Venezuela, ¿qué es lo que gana Estados Unidos? ¿Cuál es el interés de Estados Unidos? Supongo que el petróleo tiene que estar entre sus intereses, Jorge Luis de Santiago. El petróleo, las grandes reservas de oro que tiene Venezuela en su banco central, que por cierto no dejaron repatriar todas desde Inglaterra, le retuvieron una parte a Maduro, pero ya Chávez había repatriado grandes toneladas de oro a las arcas del Estado venezolano, y que además sacaría cualquier influencia rusa o china del hemisferio, o la reducirías considerablemente, ¿no? O sea, y realmente ahí Estados Unidos más bien se va por lo de la cuestión, incluso el petróleo le sirve más como reserva, porque Estados Unidos, gracias al fracking, a la entrega de las reservas mexicanas por parte de Peña Nieto y del Calderón y de todos estos guachicoleros que tuvimos como presidentes, al final de cuentas, Estados Unidos en los próximos 5 años se va a convertir en el mayor productor de petróleo, desplazando a Rusia y Arabia Saudí, por ejemplo, juntos. O sea, ya Venezuela inmediatamente no lo necesitan, pero si tienen las reservas más grandes del hemisferio occidental, que son las de Venezuela, bajo su control, más lo que ya tienen prácticamente, ya son dueños de la producción y del mercado del petróleo. O sea, ellos van a podernos pagar el petróleo a como quieran, ¿no? O sea, si quieren decir, no, pues vale 10 centavos el barril, va a valer 10 centavos el barril, ¿no? También con eso debilitarían ellos a
a muchos países como Saudi Arabia, como o sea, y a la propia Rusia, que es una potencia petrolera también. Sí, sí, sí. Entonces Venezuela ya no es la Venezuela de hace 30, 40 años cuando se unía con Arabia Saudita y a través de la OPEP ponían de rodillas al gobierno de Carter, por ejemplo, cuando veíamos aquellas imágenes de la gente haciendo cola en las gasolinerías de Estados Unidos. Esa realidad ya quedó nulificada gracias a esta política intervencionista de Estados Unidos en Venezuela. Ajá, en Venezuela, en Irak, en Siria, en varios lugares, y la entrega de Peña Nieto del petróleo mexicano y la utilización del fracking. Sí. Prácticamente les han dado control sobre la producción y Estados Unidos, de ser importador, ya se convirtió en exportador e importador de petróleo. Se juega con eso. Tiene unas reservas inmensas, inundan cuando quieren el mercado y tumban los precios como ahorita. Así que también a México le interesa, de cierta manera estratégica, pues que salga pues tenga este final consensuado, ¿no? Que no le deje todo el control a Estados Unidos, pero que tampoco siga arruinando la vida de la mayoría de la gente, que son los que sufren, ¿no? Sí. Porque fíjate que hablábamos del ejército y del petróleo. El director general de PDVSA es un militar que era de confianza de Chávez. Por eso también, por ese lado, también tienen, por así decirlo, comprado al ejército. O sea, también saben ellos que si pueden acabar en la cárcel y pueden acabar pobres si acaba este régimen así de golpe. Es muy interesante esto. Entonces es una industria militar la petrolera en Venezuela. Es lo que hizo Maduro también para blindarse, junto con pedirle ayuda a los rusos y a los chinos, previendo que los gringos iban a intentar de nuevo otro intento golpe de Estado, eso, ante el debilitamiento de su situación interna, ¿no? Muy interesante ese planteamiento, esta panorámica que nos has dado de lo de Venezuela. Jorge Luis de Santiago, internacionalista, investigador de la Universidad de Colima. Vamos a hacer una pausa y de regreso te pedimos si nos puedes dar tu visión sobre lo que ha sido la política exterior mexicana frente a este conflicto, que como ya hemos visto, pues ha sido muy debatida, porque la derecha insiste en que no estar con Estados Unidos es estar contra Estados Unidos, y han querido hacer una serie de inferencias con respecto a que si México no condena al régimen de Maduro, quiere decir que entonces nos estamos adhiriendo a la estrategia bolivariana, y entonces eso demuestra que vamos hacia Venezuela porque somos un apéndice de Venezuela, y una serie de tonterías que se han dicho con respecto a lo que es simplemente una política exterior. Pues a mí me parece de entrada digna y me parece de entrada estratégica para la propia relación que tiene México, tan conflictiva, tan tensa, que históricamente hemos tenido con Estados Unidos. Si nos permite, Jorge Luis Santiago, hacemos una pausa y regresamos en concreto. Soy Adalberto Carvajal. Muy bien. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro.
Ya regresamos en concreto, soy Adalberto Carvajal, estamos platicando vía telefónica con el doctor Jorge Luis de Santiago, él es internacionalista, investigador de la Universidad de Colima, y pues en la primera parte del programa nos hizo una descripción, un análisis de lo que es la situación en Venezuela, el contexto internacional, en resumidas cuentas, nos habla de una crisis económica muy profunda que le ha quitado las bases de apoyo a Maduro, un Maduro que cuenta todavía con la lealtad del ejército, pero ha perdido la simpatía que tenía con la población, porque es una población muy golpeada en términos de hasta de abasto popular, no tienen dinero y aunque lo tuvieran no tienen mercancías para comprar el famoso papel de baño que tanto se ha cacareado, y eso le quita buena parte de sus asideros. Y mientras analizamos qué puede pasar con Venezuela si Estados Unidos se decide a dar un golpe militar, una intervención militar, a pesar de las advertencias del manto protector que ha extendido sobre Venezuela, Rusia y la propia China, mientras estudiamos eso, pues en México tenemos nuestro propio debate. La derecha ha estado hostigando el régimen de López Obrador, acusándolo de ser pro-bolivariano, de ser pro-chavista, de ser anti-yanqui y de poner en riesgo la propia situación internacional de México, porque si no estamos con Trump, estamos contra Trump, es un poco la lectura que ellos hacen. Y toda esta argumentación que han estado esgrimiendo desde la derecha, actores tan importantes como Jorge Castañeda, y lo digo importante porque no porque sea un hombre al que haya que seguirle la pista o prestarle atención, sino porque fue secretario de Relaciones Exteriores. Él fue el que orquestó aquella ruptura con Castro y forzó a Fox a que le dijera vía telefónica a Fidel Castro, come si te vas, ¿no? Ese tipo de actores que son los que están ahí, los que han venido cuestionando la política exterior mexicana y cuestionan dos cosas, Jorge Luis Santiago, no sé si está en lo correcto, tú me dirás. Cuestionan un poco que haya revivido la mentada doctrina Estrada y por otra parte, pues que no, que no admita que frente a Estados Unidos no nos queda otra cosa más que bajar la cabeza, que agachar la cabeza y entender que somos el patio trasero de Estados Unidos. ¿Cómo ves la posición de López Obrador ante este conflicto, Jorge Luis? A mí me parece institucionalmente y estratégicamente correctísima. Es volver a recrear una política exterior de México, porque el objetivo de la política exterior de cualquier país es defender su interés nacional, no el de otros. Ajá. O sea, y realmente esto es defender, porque también con eso López Obrador se blinda al decir, bueno, pues yo no me meto en los asuntos de nadie, no me voy a meter en los pleitos del vecino, pues el vecino no se tiene por qué meter en los míos, ¿no? Y en cambio cuando tú te vas y vas de pleitos, prácticamente abres puertas para que se meta alguien en tus propios asuntos. ¿Qué es lo que quiere y busca el peñanetismo, el panismo y todos estos de la derecha neoliberal? Porque ellos deliberadamente desde el salinato han borrado la historia, han quitado de nuestros capítulos el origen de por qué surge doctrinas como la doctrina Estrada. Surgieron porque la primer gran lucha de México como país independiente fue su reconocimiento como régimen. Sí. En la Revolución Mexicana los regímenes por revolucionarios tenían que rogarle a las potencias que lo reconocieran, y para que ellos te reconocieran te decían Inglaterra, Estados Unidos, Francia, bueno, te reconozco pero me das los ferrocarriles, ¿no? Bueno, te reconozco pero pues quiero tu petróleo, ¿no? Y realmente en algún momento dado, cuando tú te sometes y admites que alguien más juzgue tu régimen, que muchos decían, no, es que ese sirvió para justificar que el malvado PRI se malviera durante 70 años en el poder y todo. Bueno, el nuevo PRI llegó y en 6 años terminó ya de matar todo lo que quedaba, o sea, no se ocupó nada de eso, y siendo más neoliberal que nada, y que realmente Nieto, es una doctrina de autodefensa. Sí, Peña Nieto borró todo lo que había negociado Obregón, ¿no? Con los tratados de Bucareli. Pues prácticamente algún colega del PRI me dijo, es que es el PRI empanizado. O sea, el PRI verdadero, original,
nacionalista, el que era del PRM, del cardenista, pues es simpatizante de López Obrador, realmente, ¿no? Sí, sí, porque... Realmente por eso lo atacaban, que es el viejo PRI, que es en algún momento dado totalmente anacrónico, porque los que son anacrónicos son ellos. Estados Unidos ya no es la única potencia del mundo, ni económica, ni militar, ni todo. Ya no son los años 90. Ya Boris Yeltsin no está en el poder, ya no es Bill Clinton el presidente, ya no acaba de caer el muro. Rusia no está en decadencia, China no está fuera de la órbita de las grandes potencias y economías. O sea, ya también el escenario mundial ha cambiado. Y estos creen que todavía estamos en 1992, siguen con ese discursito que funcionaba bien en aquellos tiempos, pero así como ellos acusan a los otros de ser gente que vive en los 40, en un pasado ya caduco, en una época que ya no funciona, pues yo les digo que lo que ellos proponen ya fracasó desde hace 30 años, ya cámbienle de página, supérenlo, ¿no? O sea, perdieron la elección por ladrones, por cartaron a la gente, y ahorita parece que siguen en campaña electoral. Hay que minar a López Obrador. Sí, Mira, yo te voy a dar un dato con el cual yo me quedé asombrado, y que fue la recuperación del peso. Si este fuera el desastre chavista que dice que López Obrador está causando y que el desabasto y que... ¿por qué tiene la popularidad por encima del 80%? ¿Por qué en algún momento dado la revista Forbes dijo que gracias, a partir desde que entró López Obrador, el peso se ha revalorizado como no se revalorizaba desde hace 20 años? Y o sea, acaban de dar la cifra de esos indicadores, de cualquier tontería que ellos mismos te digan, con sus propios indicadores se los puedes tallar en la cara y decirles, no inventen, ¿no? Y de hecho acaban de dar las cifras de la inflación esperada, los banqueros, o los órganos financieros, los organismos financieros, y dicen que si el peso no llega no rebasa los 20 pesos, pues la inflación sería realmente muy baja 2019. Quiere decir que esto habla de que el modelo económico de la cuarta T pues está funcionando, y aunque es un modelo que tiene muchas cosas que la derecha siempre pugnó, como la reducción de la burocracia, como cosas que luego no cumplieron ellos, por supuesto, cuando llegaron al poder los panistas, que inflaron la nómina gubernamental, específicamente lo que refiere a la alta burocracia, y por supuesto inventaron esto del saqueo del Estado, con lo que vemos ahora del huachicoleo de cuello blanco. Pero volviendo al tema de la política exterior, no quiero yo ser conspiracionista, aunque luego tengo esa tendencia, pero a la derecha mexicana le convendría incluso una mayor intervención norteamericana, mayor injerencia norteamericana en la política interna de México, pues para poder hacer lo que no pudieron hacer en las urnas y lo que no han podido hacer a través de la propaganda de lo eso que le llaman la derecha electrónica, ¿no? Sus voceros en los medios de comunicación concesionados. Sí, que no han podido minar la legitimidad de López Obrador ni su popularidad, y entonces pues casi como que invocan la intervención de Estados Unidos para que les haga ese trabajito, ¿no? Exactamente, pero también ellos no entienden que Estados Unidos vive otra época, está Trump, ellos tienen su propia guerra política interna entre demócratas, republicanos y gente leal a Trump, porque también no todos los republicanos están con Trump. Trump tiene una visión nacionalista porque cree que hasta cierto punto sí se pudo entender él más con López Obrador, contradictoriamente, que con Peña Nieto, que él es globalista, pro libre mercado, pro Estados Unidos rico, etcétera, mientras el Trump dice, bueno, sí, felicidades, pero yo ya no quiero más inmigrantes aquí, a ver cómo me los detienes, mano, si te haces rico o generas tú los cinturones esos que me estás diciendo, me convences y no me estorbes porque ahorita tengo cosas más importantes que hacer, ¿no? E inclusive se habla que hubo una conspiración, sí, y eso es dentro de ya supuestos así muy imaginados, pero que le retuvieron tanto tiempo a López Obrador la constancia de presidencia, de presidente electo, porque la derecha estaba buscando hacer cabildeos con Estados Unidos para buscar la anulación de la elección y que entrara
algún presidente interino y volver a repetir elecciones a ver si así de rebote ganaban, ¿no? Sí, sí, y cuando vieron que Trump los mandó totalmente por un tubo, pues ya tuvieron que aceptar, bajar la cabeza y toma tu confianza y eres presidente, ¿no? Y paradójicamente López Obrador asumió virtualmente el poder, específicamente por el vacío que dejó Peña Nieto, prácticamente desde el día 2 de julio, y mientras ellos seguían negociando una intervención militar para anular la elección presidencial, como se sospecha que pudieron haber conspirado algunos sectores de la derecha, pues López Obrador ya estaba prácticamente posicionado en el imaginario como el nuevo presidente de México. Es una paradoja interesante, una ironía bastante interesante. Se ha dicho de la actitud de México en Venezuela, sobre todo el argumento de la derecha es con los derechos humanos. Dicen es que ante una violación sistemática de los derechos humanos como está ocurriendo en Venezuela, México no tiene más salida más que condenar el régimen de Maduro, reconocer al de Guaidó, que no sé por qué tiene que ser automática, desconozco a Maduro y reconozco a Guaidó, porque evidentemente entre un paso y otro hay una tercera vía que es un gobierno de transición en Venezuela, un interinato distinto al del presidente que se dice electo y el presidente que se dice legitimado por la Asamblea Nacional. Puede haber una tercera vía, que haya un estadista distinto. Fíjate que los derechos humanos son un discurso bien intencionado que se utiliza para defender los peores intereses. En el sentido de que, por ejemplo, si vamos a derechos humanos, sería más justo derrocar al régimen de Saudi Arabia, por ejemplo, ¿no? Claro. Es un régimen autocrático, ladrón, que no le da chance a su gente de progresar y todo, pero son paladines de la democracia porque son afines a los intereses de Estados Unidos. Los gringos y la derecha entienden democracia igual a afín a los intereses de Estados Unidos, nada más. Sí. O sea, puede ser la peor escoria como Bolsonaro, pero si tú defiendes sus intereses, eres democrático. Como el Shah de Irán, como en algún momento hasta el propio Saddam Hussein, como ahí no jamás hablaban de sus derechos humanos hasta que empezó a contravenirlos, o el propio general Noriega, que era narcotraficante apoyado por la CIA y que ya cuando se les volteó, ya resultó que descubrieron que era un monstruo, ¿no? Entonces, los métodos de derechos humanos no tienen por qué ser no son de obligatoria observación para que México intervenga en los asuntos de Venezuela. La obligación de México es facilitar la cooperación y el diálogo entre naciones, lo cual excluye absolutamente una intervención militar. O sea, realmente también ellos ni siquiera saben interpretar bien el espíritu de lo que ellos mismos redactaron o intentaron modificar en la Constitución. Sí. O sea, eso habla de una ignorancia. En la Escuela Libre de Derecho, de donde estudió Calderón y esto, o el ITAM, yo no sé qué les enseñan, porque yo creo que el plan de estudios no incluye derecho internacional. Dan ganas de llorar con esas interpretaciones, ¿no? Evidentemente no incluye derecho internacional, pero además hay un discurso, aparte de lo de los derechos humanos, hay un discurso legalista en todo esto, que supuestamente se reforma la Constitución y que Guaidó la está interpretando correctamente y que Maduro no, que Maduro está violando su propia Constitución, esa que se hizo a modo, y que Guaidó sí la interpreta correctamente. Y entonces resulta que las cancillerías de Estados Unidos, hasta de algunos países europeos, son tribunales constitucionalistas de carácter internacional que pueden interpretar correctamente la Constitución venezolana. Exactamente, y bueno, la Suprema Corte de Venezuela desconoció el Parlamento porque el Parlamento venezolano llamó al golpe de Estado abiertamente. ¿Con eso se deslegitimó? Ajá, que eso es con lo que perdieron legitimidad y fue por lo que dijo Maduro. ¿Saben qué? Un poder que llama a destruir otro poder y llamar el caos y división y guerra civil entre venezolanos tiene que ser disuelto y vamos a crear una Asamblea Nacional Constituyente, punto. O sea, si vamos a esa cuestión, aquí hay dos puntos legales que se pueden analizar y que realmente te digo que aquí ya más bien depende del interés del juez, no del respaldo jurídico, porque ambos
técnicamente tendrían legalmente cierta razón, ¿no? O sea, todo lo de la democracia venezolana está bien hasta que vamos al punto de que el Parlamento desconoce, habla abiertamente contra el presidente y llama a su derrocamiento. ¿Tú te imaginas que la Cámara de Representantes de Estados Unidos llame al derrocamiento del presidente? Pues, ¿qué haría Estados Unidos? Pues obviamente habría algunos que no, sí, pues es un corrupto, u otros también que saldrían y dirían, no, bueno, él es el presidente y ustedes quedan arrestados por esta traición, ¿no? Ajá. Que eso es, por ejemplo, algo que no ha hecho Maduro, ¿no? Porque si fuera tan monstruoso como dicen, pues ya los hubiera agarrado a todos y los hubiera refugiado en un campo de concentración, ¿no? Bueno, pero sí lo hizo antes con otros líderes de oposición que estaban encarcelados, ¿no? O siguen encarcelados. Pues a los líderes, pero a uno o dos, tampoco han sido que dijeran detenciones masivas, que han agarrado a 100,000 gentes y que los tienen hacinados en el Estadio Nacional de Chile, ¿no? Como fue el caso de Pinochet, ¿no? Sí, sí, la represión. Fue un golpe democrático para los gringos. O sea, no, sí, realmente nos alarmamos por la cantidad de muertos, creo que hablan de 50 o no sé cuántos que ha habido en los enfrentamientos. Nos alarmamos por eso, pero evidentemente no son los genocidios que ocurrieron en Chile y que ocurrieron en Argentina, donde pues desaparecían a la gente. Aquí ha habido muertos en los enfrentamientos y es muy, muy lamentable que esto ocurra. Vamos a hacer una última pausa con esta conversación con Jorge Luis Santiago y regresamos para jugar un poco al adivino y plantearnos qué pudiera ocurrir en Venezuela. Yo tengo ahí una hipótesis y ya nos dirá Jorge Luis si está muy jalada de los pelos o no. Hacemos una pausa y regresamos. Soy Adalberto Carvajal, estamos en Concreto. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en Concreto, soy Adalberto Carvajal, hemos estado platicando con el doctor Jorge Luis de Santiago, internacionalista, investigador de la Universidad de Colima. Jorge Luis hizo sus estudios de maestría y doctorado en España y pues se ha incorporado a la Casa de Estudios hace ya, pues ¿cuántos años tienes en la universidad, Jorge Luis, de regreso? Bueno, pues, ajá, dime, Adalberto, sí, me dejaste intrigado con tu teoría. Te preguntaba cuántos años tienes ya de regreso en la Universidad de Colima. ¿Mande? ¿Cuántos años tienes que te reincorporaste a la universidad? La universidad tengo 11 años 11 trabajando. Años. Eso sí. Bueno, te decía mi hipótesis un poco mafufa. Siento que, como bien decías, probablemente esté muy afianzado Maduro con el ejército al haber renovado los mandos.
No es lo mismo un militar de carrera sin mando de tropas que un militar con mando de tropas. Y aunque Estados Unidos o quien sea la derecha en Venezuela quiera habilitar a sus viejos militares para que se encabecen un ejército rebelde, pues tendrían que conjuntar toda una serie de circunstancias para tener armamento y bueno, milicias que lo siguieran. Pero sí es posible, ¿no? Y lo digo por algo que tú dijiste, es posible que los altos mandos militares al final de cuentas les dé miedo perder esta situación de privilegio que han tenido al controlar industrias hasta la del petróleo, y que eventualmente Maduro ya no se lo vean como un obstáculo y consensen con él incluso el retiro del poder. ¿Crees que el cambio de gobierno venga desde adentro del régimen chavista o tendremos que esperar que haya un golpe externo, una intervención militar o incluso una guerra civil que deponga a Nicolás Maduro? Pues fíjate que yo en lo personal considero que va a tener que ser una salida consensuada. Desde adentro tiene que haber alguien que le diga a Maduro, ¿sabes qué? Hay que bajarle la presión a eso, te tienes que ir, Ajá. Pero hay que blindarnos. Claro. Y desde afuera también tienen que darle una opción de escape, ¿no? Si quieren que esto cambie. Y que el cambio sea una transición, digamos, relativamente lenta, no como ellos quieren que sea un golpe de Estado y que de un día para otro, porque en realidad el golpe y las milicias y todo lo que ellos esperan es una fantasía en el sentido de que lo único que generaría es una guerra civil. Ajá. Y ya nos decías que una guerra civil tendría una repercusión continental, o sea, de entrada en Brasil, en Colombia, pues polarizaría también la situación interna de esos países. Y que también, como te decía, es de que Venezuela puede extender el conflicto a Brasil, a Colombia, por ejemplo. ¿Qué pasó con aquel bloque bolivariano que llegaron a integrar en su momento Ecuador y quién más? Bolivia, ¿qué pasó con esos países? ¿Ya que cayeron otra vez en la órbita de Estados Unidos? Bueno, Bolivia mantiene cierto nivel de independencia, pero ahí Evo Morales ha sabido capotear y negociar con los poderes económicos, mantener su arraigo y prácticamente su cacicazgo ahí, pero también con base a consensos. Sí. El problema también del chavismo y de Maduro es de que se les olvida que cuando tú gobiernas tienes que gobernar para la mayoría del pueblo, pero también para esa minoría que son los ricos, ¿no? Claro. Y que ahí tienes que conciliar intereses, o sea, no siempre le vas a dar gusto a todos, tienes que dejarlos conformes, no contentos, ¿no? A todo el mundo, y ese ha sido el problema de que si no haces eso, lo que generas es polarización. Y es lo que al final de cuentas cometió el grave error de empezarlo Chávez, y los otros también lo que están generando es polarización porque quieren aplastar a un grupo a otro, ¿no? Tan es así que eso no funciona, que yo lo viví en España, todavía ya han pasado no sé cuántas décadas del franquismo y todavía hay tipos que se siguen odiando por eso, que ya ni siquiera habían nacido, que ni sabían, pero nada más le dicen, no, es que mi abuelo fue de la República, el mío pues estuvo con el caudillo, y se empiezan a decir de cosas y a agarrar a golpes, ¿no? No, y de hecho todavía hay fuerzas políticas en España que se dicen, aunque no lo confiesen, o se reconocen herederos del franquismo, ¿no? Y de esa extrema derecha. Y hay una iglesia que difícilmente ha cambiado su mentalidad en la España, que es la misma iglesia que apoyó a Franco y demás. O sea, finalmente las fuerzas existen y hay que trabajar con ellas. Exactamente. Y también por otro lado, ha surgido una izquierda anarquista, feminista, polpotiana muchas veces, donde quieren, no, es que todo lo que huela a Franco tiene que ser borrado y tienen que pedir perdón e ir de rodillas de acá. Pero también la República cometió atrocidades, o sea, claro. Es de que también el juego de buenos y malos no es real en la vida concreta. Sí, estuve leyendo la trilogía de Pérez Reverte sobre la España franquista, que tiene como personaje a Falcó,
que es un agente del franquismo, después es un cínico que trabaja, a fin de cuentas, para el franquismo, y en algún momento dice él, es que los franquistas no tenemos que preocuparnos por matar a los republicanos, se matan entre ellos, ¿no? Los anarquistas Sí. fusilan a los comunistas y los comunistas a los republicanos a secas, etcétera. Pero bueno, volviendo al continente y al presente, esas inercias que están ahí y esas fuerzas reales, hay una que no hemos analizado en este programa y que valdría la pena recuperar. Todavía la Cuba de los Castro es un factor a nivel continental, todavía juega en la ecuación de Venezuela el régimen cubano. Bueno, el régimen cubano fue partícipe en evitar y apoyar a Chávez el golpe de Estado. Precisamente han sido parte de los que han asesorado a los famosos círculos bolivarianos o las milicias bolivarianas. Sí. O sea, si bien Cuba no tiene un poderío para poder en algún momento dado mandar así contingentes militares grandes o grandes armamentos, ellos tienen un poder de inteligencia militar y de pasar la información al gobierno de Maduro bastante interesante, ¿no? O sea, ellos podríamos decir que tienen el Mossad de América Latina, ¿no? Eso es interesante. Así que por eso yo también creo que saldría mejor para todos un mal arreglo que un buen pleito. Así es. Pues ojalá lo entienda Nicolás Maduro y ojalá lo entiendan las demás fuerzas que están aquí jugando en Venezuela y que han querido involucrar hasta México, ¿no? Creo que en ese sentido está tan complicada la situación que la postura de México, coincido contigo, es la adecuada, mantenerse un poco al margen, argumentando una política de no intervención y al mismo tiempo proponer pues una negociación interna, un diálogo entre las partes para ver si llegamos a una tercera vía como salida a este conflicto en Venezuela. Haciendo una síntesis de lo que nos has dicho, Jorge Luis, creo que aquí hay pues muchos factores económicos que están jugando, el petróleo, la situación económica de Venezuela, los intereses de China y de China por invertir en nuestro continente, de Rusia para generar una hegemonía o por lo menos una posición que le permita contener un poco ahí a Estados Unidos, revivir la lamentada Guerra Fría, pero además hay un asunto ideológico, ¿no? Estados Unidos no tolera la existencia de un régimen que abiertamente desconozca a esto que dice Nicolás Maduro, que es el imperialismo yanqui. De alguna manera sigue pesando mucho esas ideologías, ese fantasma del anticomunismo, y vamos a ver muchas expresiones que llevan a posiciones absurdas basadas en esta ideologización del mundo como países democráticos, el mundo libre contra el fantasma del comunismo. Todavía estamos en pleno siglo XXI, ya entrada la segunda década de este siglo, y todavía estamos hablando de esta discusión entre comunismo y anticomunismo. Es que fíjate, también hay que entender cuál es la interpretación de los neoliberales y ultraliberales de lo que es el socialismo. No, ya no voy al comunismo porque según ellos eso ya desapareció, ¿no? Y bueno, en la práctica, pues sí, con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Pero el socialismo se basa en la intervención del Estado. Para ellos es una institución socialista, la Universidad de Colima y el Servicio Postal Mexicano, porque son del gobierno. Allá todo tiene que ser privado, no tiene que haber ningún tipo de ayuda, porque eso es para darle, que generas limosneros y gente que te van a estar pidiendo, y que aquí es cada quien sálvese quien pueda. Así que esa es la visión, y así es como ellos definen lo que sería para ellos la utopía neoliberal, el capitalismo salvaje, ¿no? O sea, no reglas, no nada, o sea, el primero que llega gana y el más fuerte se come al débil, y volvemos a una especie de darwinismo social, ¿no? Sí, tienes razón, o sea, no es el discurso anticomunista, es el discurso antiestatista, antisocializante, y evidentemente, ahora que lo dices, pues me queda muy claro. El fracaso de Venezuela, o demostrar que el colapso de Venezuela demostraría el fracaso de esta utopía socialista de una sociedad más equitativa, más igualitaria,
y qué es lo que de alguna manera durante 40, 50 años trataron de hacer en Cuba, demostrar que es inviable este modelo y lanzar una advertencia a todos aquellos países como México que tienen un nuevo régimen que busca precisamente reivindicar estas antiguas banderas de la economía de Estado contra el modelo neoliberal. En el fondo, esa es la ideología que está en juego. Exactamente, pero también fíjate de que ahí pongo yo un asterisco porque han fracasado, en parte por corrupción, en parte por incompetencia, pero también buena parte por sabotaje. Sí. O sea, no puedes tú calificar a un gobierno o a alguien que falló si le metes o a un deportista que falla un tiro si le metes una zancadilla o le rompes el ligamento cruzado con una barrida así totalmente artera y es que falló el tiro, pues sí, pero no viste la entrada que le dio ni el árbitro no la vio, ¿no? O sea, realmente también ahí es muy relativo, que era por lo que muchos decían, bueno, ¿cómo podríamos juzgar realmente que el castrismo falló o no falló en Cuba? Pues si no hubiera bloqueo. Claro. Y obviamente no van a permitir ni porque imagínate si les sale bien y demuestran que pueden convertir una sociedad igual, pues todo su discursito de naipe se les vendría abajo. O sea, es que realmente también es la lucha de demostrar que el otro se falla y va a fallar. ¿Por qué? Porque así lo decide Dios y la naturaleza prácticamente, ¿no? Sí, porque... O sea, el neoliberalismo se basa en una creencia en Dios, en la mano invisible del mercado, que al final de cuentas es la mano de Dios, ¿no? Como la de Maradona. Sí, esa es la nueva religión, como dice Harari, ¿no? El liberalismo ha sido la religión imperante en el siglo XX y está verdaderamente en crisis en el siglo XXI, porque pues todos esos regímenes que hicieron del liberalismo y que lo llevaron al extremo como modelo neoliberal económico, pues también fracasaron, ¿no? Y el mejor ejemplo es Estados Unidos, donde gana la elección un candidato antisistémico, precisamente por el fracaso de este esquema neoliberal. Mira, vámonos a Argentina. Sí. Ganó Macri, dijeron que les iba a ir súper bien y, a ver, te voy a poner un ejemplo. Cuando ganó Macri estaba 6 pesos mexicanos por peso argentino, ya ni te cotizo en dólares, sino en pesos. Ahora es 0.5 pesos por peso argentino, o sea, medio peso mexicano compra un peso argentino. Y eso ha sido lo que ha sido el gobierno de Macri. Y vamos a ver lo que vaya a pasar en el Brasil de Bolsonaro, que recibe un país que contra todo lo que se diga, pues era el gran gigante, era el gigante latinoamericano, Brasil, o es el gigante latinoamericano, y con esas políticas fascistoides de Bolsonaro, quién sabe en dónde terminen dentro de un par de años, porque tampoco hay que esperar mucho para que fracase este modelo de concentración de la riqueza que propone Bolsonaro. No, pues Macri no tardó más que en 2 meses en destruir la economía argentina, ¿no? Pues es lo que estamos viendo en el mundo, y Venezuela de alguna manera se convierte en la tesis y la antítesis de todo este debate internacional, esta discusión internacional con respecto a las formas de organizarnos políticamente, con respecto a los modelos de desarrollo económico, con respecto a la estrategia para la distribución de la riqueza. En muchas cosas está ocurriendo, se está jugando la viabilidad de distintos modelos políticos, económicos, ideológicos en Venezuela, y eso es también como tendremos que ver este conflicto, no nada más como un asunto de buenos contra malos, donde Nicolás Maduro es el malo de la película, casi de caricatura. Es mucho más compleja la situación, y creo que nos has ayudado mucho a entenderla, Jorge Luis de Santiago, internacionalista. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de En Concreto. Igualmente a ti, a Alberto, y a toda tu amable audiencia. Ha sido un honor estar de nuevo con ustedes, y feliz año, aunque sea pospechado. Pues ya casi terminados. Creo que todavía hasta el último día de enero se vale, cuando saludas a alguien que no me has visto, desearle feliz año. Feliz año, Jorge Luis de Santiago, y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado aquí. Nos vemos el próximo jueves En Concreto. Soy Adalberto Carvajal.